Benditos en el Señor, paz a vosotros. Su hermano en Cristo, Andrés Andrade, le saluda en esta ocasión también, como en otras que habremos de reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca del ritualismo en la iglesia y ahorita usted va a descubrir cosas importantísimas que ve en la casa de oración. Y hermanos, pues tenemos como ejemplo, indudablemente, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos y después les voy a explicar el por qué. ¿Sabía usted qué? Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Pues bien, según esos versículos, dice que nuestro Señor Jesucristo tomaba de esos 70, porque después de los 12 hubo un ministerio de 70, y dice que los enviaba de dos en dos. ¿Con qué propósito? Aquí vamos a ver el propósito. ¿Cuál era el propósito? Pero antes les hace ver el campo para esparcir la verdad. Es mucho, pero los obreros son pocos. Para poder hacer llegar el Evangelio a tantos lugares, no se crea, es difícil. Es difícil cuando a nosotros nos dicen: va a ir a tal lugar y va a atender la iglesia. Pero no hay que pasar por desapercibido que el propósito de Jesús era: yo los voy a enviar como corderos en medio de lobos. En la explicación pasada veíamos jerarquías: ministros, diáconos, ayudas, laicos. Quiero hacer una comparación con lo que dice, hermanos, el Evangelio de San Mateo. Ya vimos ahí en Lucas que Jesucristo los enviaba indudablemente, que era caminar para poder platicar con todo aquel que abría su casa, la puerta de su casa, y hermanos, siempre con el saludo importantísimo, el de paz a vosotros, el saludo de paz. Con eso existía una identificación a los cuales les iban a hablar. Dice Mateo, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5 y versículo 1. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Nuestro Señor Jesucristo, por lo que está diciendo el versículo primero, dice que sube a un monte y se sienta para poder explicar a aquellos, ¿sí?, que le iban a servir en un ministerio. Y les empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas. Entonces tenemos dos ejemplos. Ustedes van a ir caminando, y yo voy a hablar también en este monte sentado. La postura que toma nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en algunas veces iba a estar a la ribera de la mar también, sí, y tenía ahí en esa ribera o cerca de ella a muchos discípulos, a muchos oyentes. Y lo que le quiero explicar en esta ocasión, si se ha dado cuenta por qué existe un púlpito y dos atriles. En aquellos ayeres, hermanos, llegaba a predicar y a evangelizar a una casa donde existía una mesa como esta. Y no había
atriles. Entonces, en ese mi andar era yo ayuda y ocupaba la mesa. Podía ir a alguien posteriormente y ocupaba la misma mesa. Y estoy hablando que pudo haber sido un ministro, pudo haber llegado un diácono y en ese carácter o una ayuda. Pero, hermanos, era la situación la que nos hacía trabajar con ese grupo de hermanos donde se empezaba a evangelizar. Y hermanos, nos preparaban la mesa, ponían a un lado un florero pequeño y ya estaba ahí la casa de oración, hermanos. Ahí orábamos. Entonces, quiero que consideremos a Nehemías en el capítulo 8, porque quiero decir que no hay ningún otro versículo que nos hable de un púlpito, hermanos. Repito, en ese tiempo podía yo ocupar la mesa y podía ser ayuda o diácono o ministro, porque era el material al cual teníamos cerca. Pero hoy existe un púlpito, 2 atriles o un atril. Dice así Nehemías capítulo 8, esto viene a acaecer en el año 445 y dice desde el versículo 1: y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías y Sema y Ananías y Urías. Perdón. Si nos damos cuenta, cuando, repito, es el año 445, disculpe usted, dice que estaba reunido todo el pueblo, pero había un hombre llamado Esdras, que era escribiente de la ley, y le dijeron: acerca el libro de la ley de Moisés. Quiero decir que en ese entonces este libro estaba en hebreo, en ese hebreo antiguo que hoy no existe. Y hermanos, ese Esdras, así como se le llama el escriba y se le llama sacerdote, ¿cuál era el propósito de tener un púlpito? Porque aquí entendemos que no estaba sentado como Jesús o que iba caminando, sino que dice que se toma un púlpito de madera. Y ahora viene lo importante. ¿Por qué un ministro, sí, ocupa un púlpito? Si ya he mencionado que este es el único versículo que nos habla acerca precisamente de un púlpito, y ahora nosotros decimos, pues también se tiene un atril, una tribuna donde se coloca el predicador en la casa de oración. ¿Por qué? ¿Por qué nada más el ministro ocupa un púlpito? Pues hermanos, a través del estudio dentro del ministerio, se ha acordado
que solamente el ministro está autorizado para usar el púlpito. A veces hay quien tiene el deseo de predicar entre el atril y el púlpito, pero por orden, porque llevamos un orden. El ministro, vuelvo a reiterar, es el único que utiliza un púlpito. El atril lo puede ocupar el ayuda, el diácono o el laico. El laico, el ayuda o también, hermanos, el diácono. El ocupar, porque a veces, hermanos, ustedes lo han visto, en una forma indistinta yo puedo ocupar el atril o el púlpito, pero por regla, mi obligación es ocupar un púlpito. Así es de que el atril, ¿cuál es su función? Pues sostener, el púlpito puede sostener la Biblia, el atril puede sostener el libro, papeles abiertos, y le damos lectura con más comodidad, porque hay lugares donde llevamos nuestra Biblia y hermanos así, sosteniéndola, puestos de pie, y estamos leyendo cada uno de los versículos. Entonces en esta ocasión quiero que usted tenga en su mente que de hecho por orden, sí hermanos, no porque alguien sea más que otro, sino que todos somos servidores dentro de la iglesia. Por ese orden, vuelvo a hacer hincapié, el ministro es el único que puede ocupar un púlpito donde ya exista. Si no lo hay, hermanos, por la condición, no sé si sea una casa, pues podemos ocupar una mesa o un solo atril en función para el ministro, para el diácono o la ayuda, dependiendo de la condición. Pero entonces hay un orden. Así es de que, hermanos, en esta ocasión, esta es la cápsula en la cual emitimos esta idea y ojalá que usted hermanos, o los identifique, ¿sí? Ya cuando aquel está en un púlpito, ese es ministro, hermanos. Y si hay un atril, pues, hermanos, en una forma indistinta, porque no hay púlpito, lo puede ocupar el ministro, el diácono, el ayuda o hasta el laico. Hasta la siguiente, hermanos, ocasión, nos estaremos viendo a través de otra cápsula. Paz a vosotros, hermanos.